¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo te va? Saludos cordiales, Vladimir, saludos a todos los que nos oyen. Igualmente. Bueno, gracias por atendernos. Bien, vamos a hablar un poco sobre estos días que quedan de aquí al momento de las elecciones. Formalmente la campaña arrancó el 4, pero todos sabemos que en campaña ya hay mucho tiempo. ¿Y cómo ven las cosas de aquí al 28, Jesús? Bueno, yo pienso que estamos en unas horas cruciales para quienes quieren un cambio en el país, que son todos los venezolanos sin excepción. Yo creo que hasta Nicolás Maduro quiere un cambio. Y también el cambio. No, lo digo muy en serio, solo que el problema es que ¿quién conduciría ese cambio? Ellos piensan que lo pueden hacer ellos mismos. Y la verdad es que después de 25 años es muy difícil que ellos puedan conducir un proceso de cambio, porque el poder mediatiza cualquier proceso de cambios. Ellos deben pasar a la oposición, desde hace rato tenían que haberlo hecho. Pero bueno, ha habido circunstancias políticas que no han generado confianza, no ha habido, digamos, un intento serio por respetar y beneficiar al país. Y creo que estas elecciones del 28 de julio, dentro de 20 días, van a ser muy decisivas para el destino del país. Y pienso que de aquí a allá, en estos 20 días, debemos decir que son horas cruciales, porque hay cosas que todavía no están muy claras. En la oposición hay un estado de alerta máxima por la posible y nada extraña decisión de inhabilitar también a González Urrutia, quien en este momento aparece primero en las encuestas, o que anulen la tarjeta de la MUT, o que pase cualquier cosa, como siempre pasa, en medio de este cuadro político venezolano que ya todos conocen y que no hace falta entrar en detalles. Una pregunta, Jesús, a propósito de lo que has dicho, a propósito de lo que dijiste, disculpa la interrupción. ¿Tú ves que a medida que pasen los días se hace más difícil que una cosa de estas ocurra, o no necesariamente porque se acerca el día de las elecciones ese escenario puede variar? No, es que ese es el peligro. Mientras tomen una decisión más cercana a las elecciones, menos tiempo le darán a la oposición para rehacer el juego. Ese es el peligro. Pues imagínate tú, anulan faltando 10 días para las elecciones o 15 días la tarjeta de la MUT, pues esa tarjeta va a aparecer en el tarjetón y mucha gente va a votar por esa tarjeta, que va a estar, todo voto que entre por la tarjeta de la MUT quedará anulado, y la oposición no sabemos qué tiempo tenga para informarle al país, claro, un cambio de seña, y hay que votar por otro candidato, etcétera, etcétera. Entonces todo eso complica las cosas, y todo es producto de las señales confusas que hay todavía en el ambiente político venezolano. Sin embargo, fíjate, Jesús, yo creo que, perdóname, por ejemplo, la negociación con Estados Unidos, hay quienes creen que esa negociación es precisamente para un mínimo de garantías electorales que permitan llegar a las elecciones, que se mantenga la tarjeta, que se mantenga la candidatura opositora de Mundo González Urrutia. Pero bueno, todo eso está por verse también, ¿no? Sí, claro, es que ese es el meollo de las negociaciones que se reanudaron ahora. El gobierno quiere, en primer lugar, que si ellos ganan se les respete su victoria, pero en segundo lugar, si llegan a perder, ellos quieren saber cuál es el marco de todo eso. Y ellos no van a entregar el poder si antes no les levantan todas las sanciones, sobre todo las personales, y quitan la amenaza de un juicio en la Corte Penal Internacional contra el presidente Maduro, y que les garanticen a ellos su sobrevivencia. Y además es importante para el gobierno definir, si González Urrutia gana, quién es el que va a gobernar. ¿Va a ser él o va a ser tras bastidores María Corina Machado, quien fue inhabilitada porque el gobierno no la quiere? Eso no tiene nada que ver con razones jurídicas, constitucionales, no, es un hecho político y punto. Y por esa misma razón inhabilitaron a Corina Lloris. Y en este momento todavía no se sabe qué va a pasar si gana González Urrutia. Él va a conducir un gobierno de transición, y donde él no le va a traspasar el poder a nadie, y donde María Corina Machado tiene que cumplir un rol distinto al de ser el poder detrás del trono. Obviamente tendrán que consultar con ella y con los demás factores de oposición muchas decisiones. Pero hay dos rutas en este instante que tienen un poco, digamos, alterado el campo de
de la confianza que debe existir en este momento entre los factores políticos. El primero es quienes creen que lo que está planteado es que María Corina Machado sea la presidenta. De hecho, más no de derecho, porque no fue candidata ni fue electa. Y en segundo lugar, un gobierno de transición. ¿Cuál de las dos? Porque parecieran ser iguales, pero no lo son. Un gobierno de transición implica hacer concesiones, implica un gobierno de transición inclusivo, no excluyente, implica, además de eso, digamos, juegos ganar-ganar, donde la gente del gobierno se sienta ganador, mientras que en el otro esquema, la otra ruta, plantea las cosas dicotómicamente es una lucha irreversible, irreconciliable entre el bien y el mal. El que gana se lleva todo el poder y el que pierde todo el poder. Pues ese escenario yo no lo veo en Venezuela. ¿Por qué? Porque el chavismo tiene poderes de coacción suficientes. Fíjate todo, Vladimir, y todo lo que nos oye. El gobierno tomó la decisión de inhabilitar a María Corina Machado y no pasó nada. Inhabilitaron a Corina Llori y no pasó nada. Judicializaron otros partidos políticos de oposición y no pasó nada. Y no pasó sencillamente porque el gobierno tiene poderes para hacer lo que quiera y la oposición no tiene poderes para impedirlo. Esa es la verdad. Entonces, seguir jugando con la esperanza de los venezolanos, yo creo que no es responsable. El venezolano, el 90% de los venezolanos lo que quieren, y el objetivo máximo de los venezolanos en este momento no es que fulano mengano sea presidente de la República. Lo que quieren es calidad de vida, que el país funcione de nuevo. El tema político le importa realmente a menos del 5% de los venezolanos. Que si las condiciones, que si... No, eso... Claro, los venezolanos saben que todo pasa por un cambio político. Una pregunta. Pero el objetivo no es que fulano asuma el poder, el objetivo es que me resuelvas el problema que yo estoy planteando. Pero fíjate, más allá de eso, evidentemente cuando la gente va a votar, va a encontrarse con un tarjetón, pero también mucha gente apoya a María Corina Machado y siente entusiasmo por ella. ¿Qué pasa con mucha gente que quizás crea, puede ser muy alto el número de venezolanos que crean que María Corina es la candidata? ¿O eso no, o eso ya está despejado por el electorado? No subestimemos a los venezolanos. Ajá, pregunto. Si alguien está muy claro en el mundo entero hoy día, son los venezolanos. Fíjate tú, que apenas nombraron a González Urrutia como candidato, cuando nadie lo conocía, bueno, ni yo, que soy una persona medianamente informada, nunca tuve el honor ni el placer de conocer a González Urrutia. Y a los 10 días después de haberlo lanzado como candidato, ya el 55% de los venezolanos sabía quién era, y ya más del 50% estaba votando por él. O sea, los venezolanos están ya hastiados de esta crisis, el país entero está extenuado, hasta el gobierno está extenuado, todo el mundo está extenuado ante un país que no le sirve a nadie. Y lo único que compete en este momento es un gobierno de transición y no ponerse a inventar alternativas que lo que van a hacer es prolongar la confrontación. Y esas son cosas que los opositores y el gobierno deben reflexionar seriamente. Hay una variable que siempre genera inquietudes en las elecciones, que es el de la abstención. Y hay quienes señalan que eso es muy difícil de precisarla con tiempo de anticipación. Desde tu óptica, ¿cómo será el comportamiento de la abstención el 28 de julio? ¿Cómo podría llegar a ser? Jesús Seguí. Bueno, en primer lugar debo decir que lo que digan las encuestas hoy día no es necesariamente lo que va a ocurrir. No es necesariamente, ni en materia de abstención ni de tendencia del voto. Muchas cosas, ¿por qué? Porque Venezuela es un caso atípico dentro del marco democrático latinoamericano. Pero las encuestas son indicadores importantes y te hablan en líneas gruesas. La línea gruesa es que si González Urrutia, digamos, llega hasta el 28, no es inhabilitado, pues lo más seguro es que vote casi todo el país
hay una participación, digamos, superior al 70%. Es posible, ¿no? Todo depende de lo que pase en los próximos 20 días. Si eso ocurre, obviamente que Gonzalo Urrutia lleva una ventaja importante, y eso lo sabe el gobierno. El tema es que el gobierno también juega. El tema es que el gobierno sabe jugar, y el tema es que Nicolás Maduro, en este momento que está en la calle, haciendo su campaña electoral, pues la manera más legítima que a todo el mundo le corresponde, él puede levantar unos puntos. Porque esa es otra cosa que hay que entender, que hay 4.100.000 chavistas, o que fueron chavistas cuando estaba Chávez vivo, que ya no lo son, pero nunca lograron pasar a la oposición. Y están dentro de ese interregno, de ese mundo opaco que llaman los no alineados, que están allí. Si el chavismo hace una estrategia para recuperar a buena parte de esos 4 millones, el chavismo levanta sus posibilidades electorales. Que de pronto hizo algo que generó la abstención de los opositores. Pues imagínate, suponte tú que inhabiliten a González Urrutia. Eso, en primer lugar, puede estimular la abstención de un buen sector de la oposición. Insatisfechos, indignados, llenos de ira, y bueno, no voy a votar. Eso es una parte, no todos, muchos van a votar si la oposición va y busca otro candidato de los que estén habilitados. Y tiene que ser alguien que además goce de la confianza del gobierno, no que sea del gobierno, no que sea un entreguista, no, eso no se trata. Y que también goce del apoyo de María Corina Machado. Lo respete, ¿ah? Y que también goce del apoyo de María Corina Machado, que no, tampoco está fácil. También, obvio, María Corina Machado tendrá un desafío enorme ante una situación como esa, porque lo que tienen prohibido es llamar a la abstención, en primer lugar, o irse a la calle en planes insurreccionales contra el gobierno. Eso está prohibido. Prohibido no por razones legales, prohibido por razones políticas. Sería una torpeza inmensa. Entonces, Gonzalo Urrutia, fíjate tú que es un criterio muy personal mío. Yo pienso que Gonzalo Urrutia ha resultado un excelente candidato para una transición. Es una persona serena, respetuosa, no habla de Maduro en términos peyorativos, sino lo llama presidente Maduro. Y eso es exactamente el rol que tiene que jugar un candidato para una transición. Y eso, digamos, es quizás lo que muchos opositores, llenos en el campo de ira, porque están en modo emociones, no en modo razones, y eso no hace que razonen bien las cosas. Y en estos momentos lo que más se impone es razonar, no darle rienda suelta a emociones destructivas y autodestructivas. Entonces, pienso que las próximas horas, pues repito, son decisivas para tomar decisiones. ¿En qué crees tú que pueden cambiar las cosas? Perdón, Jesús, a propósito de la negociación, ¿qué crees tú que dejen esas conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela para el desarrollo del proceso electoral? Bueno, Estados Unidos está planteando simplemente que no inhabiliten a Gonzalo Urrutia, no alteren el tarjetón con el tema de la tarjeta de la MUD, que dejen que todo siga como va, que si gana la oposición sea reconocido el resultado, y que pedir el gobierno a cambio. Bueno, si el gobierno gana, pues eso hay que respetarlo, y no que empiecen otra vez con el cese de la usurpación. Y si el gobierno pierde, pues entonces a ellos hay que levantarles las sanciones. El gobierno en este momento sabe que tiene el juego, digamos, un poco trancado, y que la manera de liberarlo con los Estados Unidos es que levanten las sanciones. Yo no sé cómo lo está pensando la Casa Blanca, pero obviamente en este momento se deben estar dando las negociaciones más importantes de los últimos 25 años entre gobierno y oposición. Porque la oposición está a 20 días de una victoria, de una posible victoria, que es presidencial, no es parlamentaria ni de gobernación, no es presidencial. Y dependiendo de la inteligencia y la sabiduría con que manejen ese poder, podemos hablar de que Venezuela puede ir directo a un buen cambio, donde
se le ponga punto final a la confrontación. Y entonces en otra onda. Adelante. Que entremos en otra onda, en una onda de reconstrucción del país, donde el chavismo se sienta representado y donde el chavismo se sienta cómodo en ese sentido, y que la oposición obviamente se sientan felices y exitosos por una victoria como esa. Pero el país necesita reencontrarse, por Dios. El país necesita pasar el switch. El país necesita, porque es que nadie va a poder derrotar al otro ni lo va a poder destruir. Y mientras tanto estamos paralizados. Un país que está montado en una operación suma cero. ¿Qué opinas tú, por cierto, Seguías, ha habido unas denuncias de unas supuestas organizaciones paramilitares colombianas que hablan de un plan que supuestamente factores opositores habrían contactado para un plan de saboteo? ¿Qué opinas tú de eso, de ese tipo de cosas que están circulando? No, yo pienso que eso, así como las demandas introducidas en el Tribunal Supremo, forman parte pues del expediente que el gobierno ya está empezando a armar para ver qué decisiones van a tomar en las próximas horas. Porque, repito, el gobierno sabe que la tiene difícil. Y la tiene difícil no porque el otro sea muy fuerte, es porque sencillamente el país ya quiere un cambio. Son 25 años continuos de poder y con resultados muy pobres, pésimos. Y los pueblos se cansan hasta de los buenos gobiernos. Entonces ya creo que es hora. El chavismo necesita pasar con urgencia a la oposición y desprenderse de ese paquete envenenado que es ese gobierno. Bueno, suma otro, y que ellos continúen en el juego político, se les respeten sus derechos. Ahora, esto es un tema de confianza en el fondo. Ellos tienen que sentir confianza en quien vaya a estar al frente de un proceso de transición. Y eso es lo que todavía está en discusión porque hay dudas. Repito, la desconfianza es quizás el peor enemigo que tienen los venezolanos para salir de este atolladero. Entonces, hay que tratar, evidentemente, de apostar a un gobierno de transición, a que González Urrutia, si gana las elecciones, se quede como un gobierno, dirigiendo un gobierno de transición como corresponde. Y que María Corina Machado juegue un rol importante dentro de la oposición, porque vienen las elecciones de gobernaciones, vienen las elecciones de alcaldía, vienen las elecciones del Parlamento, de la Asamblea Nacional, y vienen muchas cosas. Claro. ¿Y cuál es el apuro? Así es. Con un cambio como este, ella podrá ser candidata presidencial en las próximas elecciones presidenciales. Pero el país comenzó a rodar de nuevo. El país estará en otras condiciones, en otro marco institucional. Por eso digo, esto es un tema de apartar la vanidad un poco, apartar las emociones, ponerse en frío y empezar a apostar por el éxito del país. Bueno, Jesús, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Jesús Seguías, presidente de Atincorp. Ya es tiempo de hacer la pausa y al regreso, bueno, vamos con algunos comentarios breves y más acá en Entre Líneas. Entre Líneas. Una visión crítica sobre lo que está sucediendo en el mundo. Con Vladimir Villegas.